Muchísimas bendiciones para todos mis amigos de las naciones y para toda la gran familia, el Palacio de las Águilas. Es para mí un placer poder saludarles, bendecirles en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, el Eterno, eh, esperando en el Señor que hayan tenido una hermosa noche, un lindo y hermoso y fructífero descanso, una noche donde hayan podido recuperar energías para estar listos, activados para la jornada que corresponde al día de hoy. Bien, quiero darle continuidad a el tema que hemos iniciado, eh, al estudio que hemos iniciado desde la semana pasada, el cual he titulado Vanidad Sacerdotal, la vanidad sacerdotal. Decíamos ayer que podríamos también titularlo Derribando la vanidad sacerdotal. Un tema muy interesante, muy apropiado para estos tiempos donde la apostasía arrecia, donde la apostasía está cada vez tomando más terreno, lamentablemente, en gran parte del pueblo de Dios, y donde muchas personas con el tema hijo de Dios, me refiero, sobre todo ministros del Señor, con el tema de la prosperidad, que es bien bíblica, que es o forma parte de la voluntad de Dios para cada hijo, para cada hija del Eterno, pero aprovechándose del tema de la prosperidad y de ser bendecido y de que Dios nos llama para bendecirnos y también fungir como bendición para otros, mucha gente ha caído en el error doctrinal de desarrollar una vida efímera, pasajera, llena de opulencias, que nada tiene que ver con la excelencia del reino de Dios. ¿Tú sabías que la excelencia del reino de Dios debe tener como característica principal en el Hijo, en la hija del Eterno, la humildad, la sencillez? Así que de todo esto vamos a continuar hablando, desarrollando este tema que he considerado, después de meditar y orar al Señor, muy interesante ministrarles, compartir con todos ustedes esta experiencia escritural bíblica que el Eterno, por su gracia y por su amor, me ha entregado, y quiero compartirlo con todos ustedes. La vanidad sacerdotal, eh, algo que está trayendo muchos males al pueblo del Eterno. Así que te invito a orar junto a mí para que juntos le pidamos al Señor que Él sea quien nos imparta luz en nuestro entendimiento para una mejor comprensión de las Escrituras, de la palabra del Eterno. Además de dar gracias al Señor por permitirnos un día más de existencia, de vida, donde podemos disfrutar de sus grandes propósitos. Recordemos siempre que Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. De tal manera que en ese contexto bíblico hay planes de bien o hay propósitos de bien y no de mal, para que tú y yo siempre en la agenda divina tengamos presente que nuestro futuro está garantizado por Dios y siempre tenemos esperanza, o debemos estar esperanzados en que Dios hará cumplir sus propósitos divinos en nuestras vidas. Así que adentrémonos en un momento para orar y dar gracias a Dios por este día. Ya sé que muchos de ustedes lo han hecho desde muy tempranas horas de la mañana, pero quiero orar junto a ti para que el Señor me imparta lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzado, como lo dice
el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 4. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, Señor, reconociendo una vez más tu poder, tu gloria, tu soberanía, igual tu bondad y tu amor manifestado, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que tú pongas palabras en mi boca, Señor, esas palabras sabias, sensatas, prudentes, oportunas, necesarias, que necesita tu pueblo para que éste sea alimentado, fortalecido, edificado, corregido, Señor, conforme a tu palabra, y le sea revelado en el lenguaje del Espíritu Santo, del glorioso Espíritu Santo, Señor, lo que la dirección, el mensaje, la orientación que tú, oh Dios, necesita que nosotros recibamos en esta hora donde la oscuridad, las tinieblas, el error, la ignorancia ha atrapado la mente y el corazón de muchos de tus hijos, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana una vez más en el nombre poderoso de Yeshua. Yo te doy gracias, Señor, porque has permitido, Señor eterno, que nosotros, oh Dios, tus hijos, tus ministros de fuego, oh Dios eterno, formemos parte de esta historia, oh Dios, de este nuevo amanecer, oh Dios, de este tiempo profético, donde tú estás causando un gran despertar y un llamado, oh Dios, a tener una intimidad profunda contigo, oh Dios eterno, para mostrar, oh Dios, a esta generación y a las venideras cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son esas cosas que tú has preparado para aquellos que te aman, Señor, para aquellos que te amamos profundamente, Señor. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Aleluya. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A su nombre, gloria. Quisiera invitarles a leer Tito capítulo 1, versículo 15. Voy a cambiar un poquito el fondo musical para que nos concentremos en lo que el Eterno desea enseñarnos en esta mañana, ¿verdad? Así que a todos los que se empiezan a conectar, les doy una vez más la más cordial bienvenida. Si estás por primera vez, bienvenido, bienvenida a esta transmisión. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que cuando en otras ocasiones suba material o haga un en vivo como este, te pueda llegar la información. Y si eres tan amable y consideras que estas enseñanzas son enriquecedoras, pueden bendecir, edificar tu vida, entonces sería muy bueno que compartieras también el link de esta transmisión, tanto la del Facebook como la de YouTube, con tus amigos, con tus hermanos, con todos tus contactos. Y de esta manera me estarás ayudando a impartir, llevar este mensaje de fe y de esperanza, este mensaje que edifica, este mensaje que tiene como propósito presentarte la verdad de Dios que puede traer libertad espiritual a tu vida. Así que vamos a iniciar. Recuerda que estamos en vivo, en directo, así que voy a colocar por acá un fondito musical que nos motive, ¿verdad? Aleluya. Bueno, no queremos aprender inglés, queremos aprender en este momento el poder de la palabra. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Gloria al Eterno. Tito capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta es una palabra que, a mi juicio, a mi consideración, a la luz de la Escritura, mejor dicho, es muy apropiada para estos tiempos, donde la mente de muchos seres humanos y de gran parte del pueblo de Dios, lamentable o lastimosamente, ha sido corrompida por pensamientos incorrectos, aunque muchos de ellos estén cargados de buena voluntad. Recordemos que Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo en el lenguaje del Espíritu nos invita a renovar el espíritu de nuestra mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El libro de Proverbios o el proverbista nos invita y nos dice que conforme es el pensamiento, también será el proceder. Tomarme un poquito de café antes de que se me enfríe, porque el aire está botando pingüinos y osos polares en esta mañana. En fin, entonces es importante que nosotros tengamos el pensamiento correcto, y la única manera de tener el pensamiento correcto para el proceder ideal es cuando nosotros adquirimos, obtenemos, recibimos el consejo de Dios, recibimos la palabra del Señor, la palabra que nos guía, la palabra que nos enseña, la palabra que nos forma. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, nos podremos hacer una pregunta. De hecho, creo que tenemos que formularnos una pregunta, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál? Bueno, en verdad, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo? Bueno, en la mente de Cristo estaba el hacer la voluntad de Dios. En la mente de Cristo estaba en llevar a cabo la voluntad del Padre. Y es que en la mente del Señor, en la mente de Yeshua, estaban los pensamientos de Dios expresados a través del conocimiento, no solamente de aquel conocimiento que el Señor tenía empíricamente o naturalmente, por ser la manifestación del Padre Celestial en esta tierra, por ser el verbo, la palabra hecha carne, sino que dice la Escritura que Yeshua crecía en estatura y en conocimiento, de tal manera que él, como humano, tuvo que aprender las Escrituras, y una vez que aprendió las Escrituras, fue creciendo en el conocimiento y sobre todo muy puntualmente en aquel que revelaba su propósito o su estadía en este planeta Tierra. En otras palabras, en la misión del Padre. Y la misión del Padre está básicamente revelada en Juan 3:16, en miles de otros versículos de las Escrituras, pero Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su unigénito, el único que tiene o que porta los genes, la naturaleza de Elohim, el único que tiene la naturaleza del Padre. Por eso dice, porque de tal manera ha amado Elohim o amado Yahweh al mundo, que ha entregado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Yeshua HaMashiach pudo reprender a Pedro cuando éste quiso evitar que fuese arrestado, privado de libertad, para no ir a la cruz del Calvario. Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Y es que hacer la voluntad de Dios muchas veces no tiene nada que ver, o debo decir, muchas veces va en contra de satisfacciones humanas o carnales o naturales. El hacer la voluntad de Dios, el que Jesús y Yeshua hiciese la voluntad del Padre en este contexto de ir y poner su vida
por amor a muchos, para que tú y yo ahora pudiéramos tener salvación, salud, vida eterna, implicaba que él tenía que enfrentar un gran sufrimiento, gravísimas consecuencias de enfrentar el poder, el imperio romano, de enfrentar la estructura religiosa y legalista de los fariseos y de los saduceos, que forman parte del pueblo del Eterno, que forman parte del pueblo del Señor. Y no fue nada fácil para el Señor Yeshua tener que sufrir, tener que padecer muchísimas cosas emocionales, espirituales y físicamente hablando. Fue torturado hasta decir ya. Y para conocer un poquito más, te invito a que en tu casa, en tus devocionales, para que tengas una mejor comprensión de esto, puedas leer detallada y detenidamente Isaías capítulo 53, donde nos dice todo por lo que el Señor tuvo que padecer para darnos libertad. De tal manera que en el pensamiento de Jesús, en la mente de Cristo, estaba obedecer al Padre Celestial, agradar al Padre Celestial. Por eso puedo decir palabras como, por ejemplo, en cierta ocasión Yeshua dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. De esta manera que hoy nosotros podemos preguntarnos si en realidad si en realidad tenemos la mente de Cristo, y la manera de saber es si estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero resulta que mucha gente cree estar haciendo o están llevando a cabo la voluntad del Padre, y resulta que muchas veces no estamos haciendo la voluntad del Padre, lo cual no quiere decir que lo que estemos realizando no esté cargado de buena voluntad, pero muchas veces nuestra buena voluntad ha estado equivocada. Por eso es que tenemos que ir al conocimiento de las Escrituras, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos la emet, es la palabra que emplea el hebreo bíblico para referirse a la verdad. Necesitamos la verdad de Dios para ser libre de todos los sistemas religiosos legalistas, de todo engaño, de todo error escritural, tomando en cuenta que la Escritura dice que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente equipado, preparado, dispuesto, óigase bien, para toda buena obra. ¿Cuál obra se refiere? La obra de Dios. La obra de Dios, la obra del Espíritu, acabar de restaurar al ser humano, al hombre, a la mujer, que tiene un encuentro con el Eterno, a toda la humanidad, por supuesto, a todos aquellos que creen en su nombre, a todos aquellos que reconocen que Yeshua HaMashiach es el camino, es la verdad y es la vida. Y no puede nadie dirigirse al Padre si no es por Él o a través de Él. Así que esto es muy interesante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos a la luz de las Escrituras. Por eso entonces es necesario, amigos, amigas, damas y caballeros, señoras y señores, iglesia del Señor, ministros del Eterno, que en esta hora nosotros podamos decir de manera contundente, con suficiente claridad bíblica, a la luz de la palabra, que en verdad tenemos la mente de Cristo. Nosotros no tenemos la palabra de Dios que nos guía, como dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. En realidad entonces no tenemos la mente de Cristo. Solo puede que tengamos buena intención, buena voluntad, disposición hasta cierto punto de hacer lo correcto, pero cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia o sapiencia o conocimiento o nuestras propias verdades, entonces podemos equivocarnos, aunque ese no sea nuestro objetivo. Por eso es que dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Por otro lado, nos invita el Señor a ser prudente. De hecho, la parábola de las 10 vírgenes, los traductores bíblicos han colocado subtítulos a esta parábola, y
y la han calificado, nombrado como las vírgenes prudentes y las 5 vírgenes imprudentes. 5 que fueron prudentes y 5 que fueron imprudentes, o 5 que fueron sensatas y 5 que actuaron con insensatez o fueron insensatas. De tal manera que la prudencia tiene que ver con ejecutar el plan de Dios. La prudencia, bíblicamente hablando, es aquella que nos orienta y nos dirige, a las acciones de la palabra del Eterno, a no ser oidor olvidadizo, sino uno que hace, que practica la palabra de Dios, que transita en el camino, en la verdad y en la vida, que cada vez está más cerca del Padre Celestial, que cada vez se expone más a la verdad y cada vez las ataduras en sus vidas son menos y está expuesto cada día a la presencia, a la gloria del Padre Celestial. Somos transformados de gloria en gloria y por lo tanto el triunfo siempre nos asistirá, siempre nos acompañará, porque vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y cada vez que triunfemos o triunfamos, le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué? Porque es que todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Yeshua, porque Él me fortalece. Isaías dijo, porque en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. De tal manera que cuando el apóstol le habla a Tito en el capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. El tema es que todos nos consideramos a nuestra propia, podríamos decir, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia conciencia, todos creemos que somos puros. Pero resulta que la Escritura dice que justo no hay ni uno, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos para la gloria de Dios. Pero en el contexto de este versículo bíblico o esta palabra que encontramos en Tito capítulo 1 versículo 15, que nos dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea, aquellos que tienen o que tenemos un pensamiento puro, que reflejamos la pureza de la palabra de Yahweh con acciones ajustadas o con actitudes o obras ajustadas, alineadas a la palabra de Dios, que revelan de una forma natural, ¿verdad? Natural, o sea, naturalmente o espontáneamente, debo decir, las obras de Dios en nuestras vidas. Es que es como cuando pasamos de dejar de sentir o de dejar de conformarnos no solamente en sentir la presencia de Dios, que siempre es bueno y siempre la sentimos, al punto de manifestar la presencia de Dios. Hay gente que siente la presencia de Dios, pero no manifiesta la presencia del Eterno en sus vidas. Otros no ven que la presencia de Dios está en ellos, o no son afectados por la presencia de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a manifestar la presencia de Dios. Dios siempre estará presente. Me decía el Señor anoche en un en vivo que tuvimos con mi hijo Ronnie Steven, la profeta Yancely Portillo, hija ministerial de nuestra casa, el Palacio de las Águilas. Y el Señor me decía, mucha gente no manifiesta la presencia, y es que mi presencia siempre estará con ellos, porque yo no voy a invalidar mi palabra. Yo dije, no los dejaré, no los desampararé, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y es que, damas y caballeros, Yahweh, Yeshua, es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 23 dice, Yahweh es mi pastor, y él nunca me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará por amor a su nombre. De tal manera que Él siempre se hará sentir en tu vida. Y es que el Todopoderoso es imposible que pase desapercibido. Cuando Él está, Él se hace sentir. Su poder, su gloria, su gracia, su presencia, su ternura, su amor, siempre estarán allí a tu favor,
dispuesto a restaurarte, a libertarte, a transformar tu mente, a sanar tu cuerpo, a fortalecer tu vida, a guiarte a través del Espíritu Santo a toda buena obra, a toda verdad. El problema es que, según Efesios capítulo 4, versículo 30, nosotros constantemente contristamos el Espíritu Santo de Dios. Por eso este pasaje bíblico nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando venga el día de la redención, cuando se toque el último toque, cuando se toque la trompeta final, ese día serás redimido por completo, se sellará la última parte, ¿verdad?, de la redención que ya el Señor ha hecho por ti y por mí. Ese día seremos transformados, los muertos resucitarán, los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué nos está diciendo el Eterno con Efesios capítulo 4, versículo 30? Dice: no contristéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el día de la trompeta final, el día del Yom Teruah, el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios que se allejó en ti, que está en ti, porque eres templo y morada del Ruach HaKodesh, que es el nombre que emplea el hebreo bíblico para referirse a lo que tú y yo conocemos en español como el Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo te transformará, el poder del Padre te levantará de entre los muertos de una forma sobrenatural, que tú y yo no tenemos palabras, humanamente hablando, para explicar eso que Dios producirá en los muertos y en los que estemos vivos para ser transformados. De tal manera que, y para así recibir al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor, tema que abordaremos en otra oportunidad. Pero entonces, si nos dice el Señor: no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De tal manera que es importante que nosotros analicemos profundamente esta escritura. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. ¿Quién es el incrédulo? El incrédulo es aquel que no cree la realidad de la palabra de Dios. El corrompido es aquel que constantemente desarrolla, vive, disfruta su vida conforme a sus pensamientos, a sus ideas. Y las ideas, sobre todo en esta hora que estamos viviendo, mucha gente tiene ideas torcidas, todas argumentadas con pensamientos positivos o cargados de buena voluntad, defendiendo los derechos, los famosos derechos humanos, ¿verdad? Que estamos de acuerdo, por supuesto, en los derechos humanos, pero muchos de esos derechos humanos están torcidos porque los seres humanos, valga la redundancia de palabra, no tienen la dirección profética correcta, no tienen lo que los hebreos llaman el Kol Torah, la cultura de la Torah, entendiendo que Torah significa la instrucción divina del Eterno, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, lo que algunos conocen como el Antiguo Testamento, pero haciéndose referencia a toda la instrucción de Dios, a toda la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios. De tal manera que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente, otras versiones bíblicas dice hasta su conciencia, y sus mentes y sus conciencias están completamente corrompidas. La corrupción se ha apoderado a tal punto de la mente de muchos seres humanos que ya la luz de la verdad no penetra en su vida. Interpretan de forma equivocada, errónea, las escrituras, tuercen la Biblia, tuercen la Torá, tuercen la instrucción divina para su propia conveniencia, dándoles interpretaciones erróneas o equivocadas a la palabra de Dios, dando como o dejando como, o arrojando como resultado el surgimiento de doctrinas que la Biblia dice que muchas de ellas son doctrinas de demonios, porque detrás de todo esto está
como decía mi querida abuela Francisca Pirela, la mano pelúa de Satanás, la actuación de las tinieblas. Y recordemos que es bien bíblico. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra espíritus, huestes de las tinieblas, espíritus de maldad, ángeles que se unieron en la rebelión con Lucifer contra el Eterno, que perdieron todo vestigio de amor y de bondad y han estado estudiando a los seres humanos por muchos siglos, por muchos años, para saber cómo actuar y poder engañar al ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero Yeshua HaMashiach ha sido enviado por el Padre Eterno para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras mentes, para señalarnos el camino de la integridad, de la honestidad, el camino de la santidad. El apóstol Pablo, cuando se refiere a los corintios, si no me recuerdo, que él lo alaba por los dones, por los talentos, y por todas esas grandes manifestaciones de Dios en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo dice, yo los felicito por todo eso. Estoy parafraseando el texto, por supuesto. Dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Y ese es el camino de excelencia que tú y yo debemos transitar y conocer profundamente. ¿Y tú sabes cómo se llama? Se llama Yeshua HaMashiach. Un camino de humildad, un camino de donde la vanagloria no existe, donde la opulencia y la petulancia que a muchos los arropas en esta hora profética no debe existir. Por eso dice el versículo 16 de Tito, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda, perdón, reprobados en cuanto a toda buena obra. De tal manera que este tipo de gente, dice la Biblia, y disculpe que utilice esta expresión, no quiero ser para nada despectivo o descalificar, y mucho menos etiquetar a nadie porque tenga una conducta indebida o incorrecta o antibíblica o antiescritural, sino más bien es con el propósito de señalar el error, rebatir el error. La Biblia dice que la palabra de Dios es para rebatir el error, no es para contender, no es para juzgar, enjuiciar, ¿verdad? Nosotros podemos juzgar y de eso hablaremos en otra ocasión, solo que la Biblia nos indica que debe ser con justo juicio, ¿verdad? Pero el enjuiciar le corresponde al juez. Solo los jueces enjuician, de tal manera que el único juez que tiene la autoridad de enjuiciar es nuestro Dios y el juicio le corresponde a Dios, no a nosotros. Eso es importante que lo dejemos claro. Pero sí, esta enseñanza sí tiene el propósito, sí tiene la finalidad de señalar las cosas torcidas que se están haciendo en gran parte del pueblo de Dios y que el Señor desea que su pueblo abandone el camino amplio, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, amplio es el camino que lleva a la perdición, el Señor se está dirigiendo a su país, a su pueblo. Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y en Apocalipsis el Señor nos da una invitación y nos dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toques más lo inmundo. Hablando de la gran Babilonia. Y para no extenderme más, tú sabes a qué se refiere con el concepto de la gran Babilonia. Un mundo corrompido, un mundo donde reina la confusión, donde reina la opulencia, la vanagloria, la vanidad, donde reina el poder supremo de someter a los demás y que todos me sirvan para mis propósitos, para mis agendas. Eso es lo que básicamente representa Babilonia, un mundo opulento de grandes logros, pero sin tener a Dios en el corazón. Y cuando no se tiene a Dios en el corazón, todo lo que se hace, aunque se haga con buena voluntad, es religiosidad, es legalismo, es antibíblico, es puro activismo religioso. Y donde está el activismo religioso, Dios no se manifiesta. Y esto tenemos que reconocerlo y entenderlo. De tal manera que dice que profesan a Dios,
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, porque todo lo que se haga desde esta perspectiva es una acción abominable para Dios. Dios no puede aceptar lo que no está señalado en su palabra. Y dice, y son rebeldes, ¿verdad? Porque son rebeldes. ¿Por qué son rebeldes? Bueno, porque se rebelan contra el diseño de Dios, se rebelan contra la voluntad de Dios y quieren y ejercen ministerios de forma como los emperadores. Imponen sus criterios, imponen su cultura, o debo decir sus doctrinas, sus pensamientos, sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para entender un poquito más esto, yo te invito a que veas la primera parte y la segunda parte de este tema que la ministré anoche. Dice, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Son reprobados en cuanto a lo que es las obras del Espíritu. Recordemos que una de las cosas por las cuales el Señor Yeshua consideró que era importante que el Padre enviara el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es porque éste nos guiará a toda buena obra y a toda verdad, no a algunas obras. Hay gente en la iglesia que hacen algunas obras y le piden a Dios que los guíe a hacer esto, a hacer aquello, a predicar, etcétera, etcétera. Pero hay otros asuntos, otras decisiones que los seres humanos tomamos y muchas veces no involucramos, por así decirlo, o no consultamos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe también en eso que queremos obrar, como la elección de quienes compartirán nuestras vidas, nuestras parejas, la elección de un trabajo o cualquier otra cosa que involucre decisiones de alto nivel que tiene que ver con tu diario vivir, con tu estilo de vida. De tal manera que el que es de Dios, según la palabra, guarda la instrucción divina del Eterno, guarda la Torá, guarda la instrucción, guarda la palabra de Dios. ¿Dónde la guarda? En el corazón. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no estamos hablando del órgano como tal, ¿verdad? Estamos hablando que la palabra corazón está estrechamente ligada a lo que se conoce como el alma o la mente. Estamos hablando de que si el proverbista dice que conforme el pensamiento será el proceder, y la palabra también nos dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. De tal manera que necesitamos urgentemente guardar, atesorar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que baje el alma para que se pueda producir el efecto, el poder que ejerce la palabra cuando dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Yahweh es viva, ella tiene su propia vida, tiene la vida del Espíritu, del Ruach. La vida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es la manifestación expresada de Dios en el texto para dar, para hacer o para transformar al ser humano, para renovar, no solamente al ser humano, sino para renovar, restaurar todo lo que el Eterno creó y que le entregó al ser humano, y que Adán y Eva, lamentablemente por ceder su autoridad a Satanás, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo se deterioró. Todo en este planeta fue deteriorado. Por eso es que la Biblia dice que la tierra, el planeta, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos del Eterno, de los hijos de Dios. Esa manifestación gloriosa se dará, se da por supuesto, vamos de gloria en gloria, pero según el texto, cuando leemos el contexto completo de ese pasaje bíblico, se refiere a aquel día cuando suene la trompeta final y nosotros seamos transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces estaremos para siempre con el Señor y luego más adelante volveremos a esta tierra para gobernar desde aquí todo el universo con nuestro Mesías. De hecho, la capital del cielo, el monte de Sión, será trasladado a este planeta Tierra. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Así que es importante que nosotros entendamos que
debemos guardar, atesorar la palabra, ¿verdad? Primero es Juan capítulo 2, versículo 4. Te invito a que lo leas junto a mí. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué hermosa palabra. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, salmistas? Me refiero primero al ministerio o al magisterio porque somos nosotros los, aunque no somos perfectos, sí estamos caminando en el camino de la perfección. Ese es el objetivo, que tiene que ver con madurez, con entendimiento, con la buena actuación que debe tener un hijo, un ministro del Eterno. Por eso me dirijo primero al magisterio, a la autoridad, porque el juicio empieza por la casa, el juicio empieza por la cabeza. La corrección, la dirección debe empezar primero por nosotros. Entonces, ¿cuánta gente que ejerce ministerio supuestamente de parte de Dios, o también gente que ha sido asignada por Dios, como el caso de Saúl, que fue ungido por el Eterno, pero lamentablemente él erró, equivocó el blanco, hizo lo incorrecto, porque tomó sus propias decisiones? Y un ministro, un hombre, una mujer que ha sido ungido por Dios, no debe tomar decisiones sin antes no consulta al Eterno, si el Espíritu Santo no lo guía a hacer lo que desea desarrollar. Jesús dijo, yo no hago mi propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Y hoy las iglesias están llenas de ministerios o de pastores o de líderes que están ejerciendo su propia voluntad, llevando a cabo sus propias agendas. El apóstol Pedro dice que estos son contumaces. El apóstol Pablo también habla al respecto. Dice que esta gente solamente tiene el propósito de llenar su vientre, satisfacer su vientre. Ellos están preñados o embarazados de su propia visión, de sus propios planes, de sus propios proyectos, de sus propias ideas. Ellos son vanagloriosos. Y la Biblia dice que todo lo que hagáis de hecho y de palabra, de hecho, lo hagamos para la gloria del Señor. Que sea al final de lo que se hace para Dios, podamos decir, a Dios sea toda la gloria. Pero no, la gente busca impulsar sus nombres, el nombre de sus iglesias, de sus ministerios. No estoy diciendo que esto sea mal hacerlo. Lo que estoy diciendo es que debemos, al final de todas las cosas que hagamos bajo la dirección del Señor, de darle a Dios la gloria, porque sin Él nada podemos hacer. Damas y caballeros, la Biblia dice que en 1 Juan, leo una vez más, 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos ministros mentirosos tenemos en el altar que sí conocen el texto bíblico, pero no lo ponen en práctica? Pastores que hablan de la unidad, del amor, del perdón, invitan a su pueblo a perdonarse los unos a los otros, y está bien que se enseñe eso porque es bien bíblico, es bien escritural, y hay que hacerlo porque mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición, salvación y vida eterna. Pero entre ellos mismos no se pueden ver. Hay pastores que odian a otros pastores o no quieren estar donde están otros pastores, y hablan de madurez, de tolerancia, hablan de que han alcanzado una madurez, hablan de que son líderes y guías de la región, del pueblo. Y para mí, parecer, solo son papas evangélicos, gente religiosa, cargada de buena voluntad, no lo dudo. Y muchos de ellos tienen llamado del Eterno y fueron ungidos por el Señor, pero al igual que Saúl, erraron el camino y están haciendo
o están llevando a cabo su propia voluntad. Tenemos que aprender de nuestro maestro, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a llevar a cabo la voluntad del Padre. En muchas ocasiones Jesús, cuando fue acusado de falso profeta, de falso Mesías, guardó silencio, porque no era el momento para hablar. Si Yeshua, abre la boca para defenderse ante las acusaciones de los falsos testigos que presentaron los fariseos y los saduceos y el sacerdocio de Israel y el complot de Roma para evitar que Israel tuviese y declarara a su Mesías, Jesús nunca hubiese muerto, porque ellos no iban a soportar la defensa que el Señor tendría, la inmensa, el verbo hecho carne, el Dios. ¿Quién iba a poder contra él? Nadie le hubiese podido ganar la defensa que él, como representante, como abogado, se haría de sí mismo. Jesús vino con una misión. ¿Cuál es la misión que el Eterno te ha entregado? ¿Estás padeciendo por ella? ¿Estás desarrollando la agenda divina o quieres desarrollar la tuya, buscando bienestar y desarrollando un ministerio que solamente está cargado de vanidad? Hoy es tiempo de corregir. Hoy es tiempo de hacer las correcciones que correspondan a tu vida, a tu ministerio, a tu congregación, a tu matrimonio, a tu familia, para que puedas ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es notable que la gente siempre menciona a Dios en sus diálogos, en sus discursos, en sus monólogos, en discursos escritos, en seminarios, en talleres, en conferencias, en congresos, etcétera, etcétera. Pero lo mencionan según este contexto que estamos hablando, lo hacen en vano, hermanos. Solo como parte funcionales, gramaticales, y no como al todopoderoso creador de cielos y tierra y sustentador de nuestras vidas. También es cierto que hay muchas personas que profesan la fe en Yeshua, la obediencia a Yeshua, pero sus acciones no son consecuentes con sus palabras. Por ello es que sus conductas y modo de vivir difieren tanto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías, como lo es el día y la noche. El día y la noche son ambientes o atmósferas completamente distintas. Cada una de ellas, por supuesto, necesarias e importantes, y cada una tiene su belleza peculiar, pero son muy distintas. Las cosas convencionales y las cosas convencionales y sociales, las cortesías, el altruismo, ¿verdad? Son fórmulas para dar un aire de respetabilidad, y para dar más peso se añade lo que podríamos considerar el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es aquel creyente, hombre o mujer, que sigue las pisadas de Cristo, de Jesús. Dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? Número 1, haciendo la voluntad del Padre. Número 2, produciendo bienes y milagros, sirviendo a los propósitos del Padre. ¿Y cuáles son los propósitos del Padre en este contexto? Restaurar a la humanidad, restaurar a los seres humanos. Por eso Jesús pudo decir allá en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, más allá de los conceptos teológicos que son muy importantes, tienen mucha riqueza escritural y teológica esa declaración de Yeshua, hoy lo traigo a memoria para que nosotros entendamos que Yeshua se presenta de esta manera, pero lo que en realidad está presentando es un servicio. Dice, yo soy el camino, yo soy esa carretera, yo soy esa senda, pasen por mí.
Yo soy la verdad, yo soy la vida, soy el maestro y quiero enseñarles. Valoren este servicio. Nosotros tenemos que aprender eso. Somos corrijo, no somos el camino lo es Él, pero somos los instrumentos en las manos del Eterno para servir a un pueblo, no para oprimir a un pueblo. Si Dios te ha llamado a un ejercicio ministerial, Él suplirá cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, sin que tenga la necesidad de manipular al pueblo que Dios confió en tus manos para bendecirlo. El Señor dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Pero en realidad, el mundo de hoy en día le ha dado la espalda a Yeshua. Muchos ministros le han dado la espalda al Señor, como lo estudiamos y lo enseñamos el día de anoche, donde los 70 ancianos le dieron la espalda a Dios en sus funciones en el altar. Ahora, en el mundo actual, según lo establece Isaías 62, el mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo tiene a Dios en su boca. Los predicadores tienen a Dios en sus labios, pero en realidad no están interesados en conocer la instrucción divina del Eterno. Por eso muchos gobiernos o muchas naciones, a través de sus gobernantes, han sacado la Biblia y muchos han torcido también las escrituras, ¿verdad? Lamentablemente el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo está en los labios de mucha gente, pero que nunca han tomado su yugo sobre sí. Y Jesús dijo: toma mi yugo, porque mi carga o mi alajad, mi enseñanza es fácil de llevar. ¿Por qué es fácil? Porque Él ha dicho que estará con nosotros. Porque la palabra de Dios está cerca, está en nuestra boca, en nuestro corazón, para que la cumplamos. La enseñanza que Dios nos da no es una que no sea, que sea difícil de cumplir. Lo podemos cumplir. Con la ayuda de Dios, aún más. Por eso, Mateo 15, del 7 al 9, revela lo que ya el Eterno dijo a la nación a través del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13 al 16. Y te invito a que lo leas junto a mí. Dice así: de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. El corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Damas y caballeros, la avaricia ha atrapado el corazón de muchos ministros del Señor. El Salmo 78, versículo 35 dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. Lisonjeaban con su boca y con su lengua mentía. Dice que el profeta que enseña mentira, dice el profeta Isaías, es la cola. O sea, lo que Satanás siempre ha usado para engañar, torcer, destruir a la humanidad es la cola. ¿Y qué es la cola? Satanás tiene cola, no es la mentira. Pero el profeta Isaías nos enseña que el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Y cuántos profetas ahora mismo no están profetizando, enseñando de sus propias emociones, para servir a su propio vientre, y no están enseñando la verdad de Dios, la emet de Dios, que es lo único que puede hacer libre a los pueblos de la tierra de los sistemas religiosos legalistas, del error, del engaño, de la ignorancia, del error escritural?
en la cual miles y miles de seres humanos están inmersos en las distintas religiones, doctrinas, y algunas de esas doctrinas, valga la redundancia de palabra, son doctrinas satánicas. Lo dice claro las Escrituras. Por eso Dios les hace una invitación, nos hace una invitación y nos dice: salid de en medio de ellas, pueblo mío, de Babilonia, de la confusión, del error, de la opulencia humana. Y dice: y no toques mal lo inmundo, porque para Dios todas esas cosas que el hombre considera que son buenas, para Dios son inmundas. Los maometanos, los hinduistas, los budistas, y todos los religiosos, católicos, muchos religiosos evangélicos, hacen cosas cargadas de buena voluntad. Pero Dios dice: para mí esto es abominación, no las acepto, dice el Señor. Dice el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: el Señor Yeshua trae a memoria, le trae a memoria al pueblo, le recuerda al pueblo que no es primera vez que Él corrige esa actitud o les transmite este mensaje, sino que les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Muchas cosas que se enseñan en la iglesia que aparentemente vienen del corazón de Dios, pero no, son solo mandamientos de hombre. El hebreo bíblico emplea la palabra takanot, que son los mandamientos rabínicos, las interpretaciones equivocadas que muchos rabinos le dieron a la Torá y le dieron más valor al pensamiento, al takanot, al mandamiento rabínico, que al mandamiento del Eterno. Y ahí es donde nace la Gemara, el concepto del Talmud, y bueno, cosas que hablaremos en lo que ya estamos preparando para la formación ministerial de nuestra escuela de preparación ministerial, Dabar. Así que Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con la boca nos acercamos, vamos a la iglesia o vamos al culto, como algunos se refieren, ¿verdad? A la hora de concentrarnos para estar juntos y en armonía, para que allí envíe el Señor bendición, salvación y vida eterna. Entonces, tanto el predicador como los feligreses, los creyentes, los discípulos, dice que se acercaban al pueblo, a Dios con su boca, con sus labios me honran, cantamos, adoramos, predicamos, pero el corazón está lejos de mí. Es lo que está diciendo el Eterno. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿verdad? Perdón. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 dice lo siguiente: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. O sea, hubo una generación en el pasado en Israel, y hay una generación en nuestro presente donde Dios nos dice que a los verdaderos profetas, al verdadero mensaje del Señor, lo van a rechazar. No aceptan el mensaje correctivo, instructivo, formativo. No, la gente quiere libertad. La gente quiere estar en el altar sin santidad. La gente quiere tener matrimonios, quieren tener hogares, familias, pero sin matrimonio, sin responsabilidad, sin acuerdo, sin pacto, que es lo que representa el matrimonio. Es un pacto, es un convenio, es un contrato, donde yo debo ser fiel en las buenas y en las malas. Y la gente quiere que se le reconozca como ministro, como predicador, como apóstol, como profeta, y andan en un desorden espiritual. Gente, hermano, que está ejerciendo ministerio, músicos, salmistas, pastores, maestros, algunos hasta apóstoles que no están casados, y no es necesario, por supuesto, que lo estén, ¿verdad? Es bueno, porque el propósito de Dios es tener matrimonio para que podamos multiplicarnos y tener familias. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero la demanda es la integridad. Entonces, gente
que está en esta condición y vive en adulterio, fornicando, tienen una novia hoy, mañana otra. Y no hay ejemplo, hermano. ¿Dónde está la integridad ministerial? ¿Dónde está el ejemplo que nosotros debemos dar como la luz del mundo y como la sal de la tierra? Hay todo un desorden ministerial. Próximamente estaré impartiendo una serie que Dios puso en mi corazón. En verdad, a mí me encantan los temas escatológicos y de ello también estoy preparando material para bajar ciertas enseñanzas al respecto en relación a todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, estos conflictos, estas guerras, epidemias, pandemias, confusiones, etcétera, etcétera, la venida de Cristo, el anticristo, el falso profeta, todos esos temas los vamos a abordar. Pero Dios puntualmente puso en mi corazón la necesidad de hablarle acerca de lo que es la integridad ministerial. Creo que es muy importante que nosotros aprendamos a vivir una vida de integridad delante del Eterno y delante del pueblo que Él ha confiado en nuestras manos. Porque la tierra está esperando esa manifestación. Las tinieblas deben ser disipadas y esto no ocurrirá si nosotros no fungimos como la luz del mundo y como la sal de la tierra para impedir que la corrupción siga haciendo daño a este planeta y sobre todo a los seres humanos. Pero sigamos leyendo. Ezequiel 33:31 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, pueblo mío, pero no son mi pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no la pondrán por obra. ¿Para qué nos guía el Espíritu Santo? Para toda buena obra y para toda verdad. Por lo tanto, ahí no está el Espíritu Santo de Dios, porque cuando no se pone por obra la palabra, el Espíritu de Dios no está siendo tomado en cuenta. Según Efesios capítulo 4, como lo dijimos anteriormente, este está siendo constrictado. Sigue diciendo el texto: antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hacen halago con sus bocas, con sus mensajes, con sus alocuciones, con sus discursos, con sus talleres, con sus seminarios, etcétera, etcétera, con sus palabras, con sus adulaciones de que se está adorando a Dios. Fingen sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, fingen una espiritualidad que ellos no quieren, que puede que ellos la anhelen, pero no la tienen. ¿Por qué? Porque el pueblo perece porque le falta conocimiento. Yeshua les recuerda su hipocresía. En Mateo capítulo 7, versículo 6 al 8, el Señor nos dice lo siguiente. Se lo dijo a ellos y quedó allí plasmado en la Escritura para que fuese un recordatorio para nosotros. Dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano honran y enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Yo he escuchado a gente importante en el reino diciendo que realmente, por ejemplo, por colocarle un ejemplo, que realmente Yeshua no nació el 24 de diciembre, sino que Yeshua en realidad nació en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de la cabaña. Pero qué bueno que esto se ha enseñado y que es bonito el 24 de diciembre, que es bonito la Navidad y que no le vamos a quitar a los niños la fantasía, la ilusión de que reciban sus regalos por Santa Claus o por San Nicolás o por Papá Noel, enseñando tradición. Y el Señor nos ha enviado a enseñar tradición a nuestros niños, a nuestras niñas. Todo lo contrario, dice: le enseñarás esta Torah, esta instrucción divina, esta palabra a tu niño al levantarte al mediodía, cuando andes con él en el camino, al acostarte. Es la palabra, no la tradición. Pero ellos, dice la Biblia, ustedes que me están escuchando, están más aferrados a la tradición que a la palabra de Dios. Enseñan más o con mayor fuerza sus mandamientos, sus doctrinas, y han echado a un lado el mandamiento de Dios, que es lo único que puede hacer libre a la humanidad de los sistemas de engaños, de error, de la falsa cultura,
para que se pueda establecer la verdadera cultura del reino de Dios y en el corazón de los seres humanos, se pueda cultivar la semilla de la palabra y ésta pueda producir o pueda hacer que crezca árboles de justicia, como lo revela el profeta Isaías, plantados en el plantío de Yahweh, que den frutos correctos. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni puede el árbol bueno dar frutos malos. Por su fruto los conoceréis, dijo el Mesías. Jeremías capítulo 12, versículo 2 dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. O sea, Dios está cerca de su boca, pero lejos del corazón. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Yeshua respecto a esto? De la abundancia del corazón habla la boca. Romanos capítulo 14, versículo 1 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al decir esto, el apóstol Pablo no está echando por tierra, escuche bien, la necesidad de tener las necesidades básicas, de tener acceso a los bienes y servicios como comida y bebida. Son cosas necesarias, pero son temporales y son pasajeras y solo son añadiduras. Yeshua dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto de las cosas, o sea, la comida, la bebida, la ropa, las necesidades, la casa, el hogar, todo lo que tú requieras, vendrá por añadidura. De hecho, el salmista David dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. O sea, porque primero es el reino, primero es la vida eterna. Porque ¿de qué te vale que ganares el mundo entero y al final perdieres tu alma? Necio, dijo el Señor, que eran esas personas. De tal manera que esto es importante que nosotros lo entendamos, porque el reino de Dios no consiste, no es comida ni bebida, hermano. Esas son cosas vanidosas y entiéndame, por favor. El Señor no está diciendo que pases hambre. El Señor no está diciendo que no es importante que tengas un buen plato, una buena mesa, que estés en un buen restaurante. Por supuesto que no. Eso es importante, forma parte del beneficio, de la bendición de Dios para tu vida. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. En otras palabras, es como si el apóstol Pablo dijera, yo sé comer en el mejor restaurante, pero también sé sentarme en el piso, poner el alimento, ¿verdad?, de baja calidad en hojas de plátano o en la propia mano. Y sé vivir de esa manera. Y también sé usar el protocolo. También sé usar los cubiertos, el tenedor, la copa, el vaso. Sé qué tipo de tenedor debo utilizar para comer ciertos alimentos. O sea, un hombre de reino. Pero el ser un hombre, una mujer de reino, el querer manifestar la gloria y la excelencia del reino de Dios, va más allá de la opulencia, va más allá de tenerlo todo a todo momento. Damas y caballeros, la más grande manifestación del reino de Dios está en su amor, en la justicia del Eterno, en la misericordia y en la humildad, que debe caracterizar a todo hijo, a toda hija de Dios. Dios se encargará de suplir tus necesidades, nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Un día lo tendremos todos, damas y caballeros, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Yahweh ha preparado para aquellos que le aman. Y según la Biblia, los que le aman son aquellos que guardan su palabra. Porque Mateo 7:21 nos dice, no todo aquel que me dice Adonai, Adonai, o Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 22:12
22:12 nos dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dios está consciente, de hecho muestra el deseo de traer, de darte un galardón. Dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Pero ahora mismo el corazón avaricioso de muchos ministros de Dios se están autorrecompensando anticipadamente. Viene una gran recompensa para ti y para mí. Vienen grandes galardones para ti. Pero la gente no quiere padecer, hermano. Y no es que el evangelio sea de sufrimiento, de martirio, de dolor, de tristeza, de desgracia. Pero si hay momentos difíciles, Jesús los atravesó, Pablo los atravesó, los apóstoles atravesaron por momentos difíciles. Pero hoy en día se está creando un ministerio solo cargado de vanidad, de opulencia, lleno de cosas efímeras, pasajeras. Porque repito, ¿de qué te vale que ganares el mundo entero si al final del camino perdieres tu alma? A nada material que obtengamos, amados, amadas, señoras y señores, nos vamos a llevar de esta tierra. Todo lo contrario, el Señor tiene una tierra nueva, un cielo nuevo para nosotros. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, dijo el apóstol Pablo, Rabbi Shaul, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuche bien, justicia, está la justicia de Dios manifestándose en ti. Justicia, eres un hombre justo que actúa en la justicia de Dios. Los actos judiciales del tribunal del cielo, del concilio celestial, se manifiestan en tu vida. Dice justicia, paz, shalom y gozo en el Espíritu Santo. No, la gente quiere y anda y se conduce en su gozo. O sea, en placeres naturales, satisfacciones humanas, logros humanos. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, y gozo en el Espíritu Santo. Que te goces, que el Espíritu Santo está contigo, que es tu fortaleza. Yeshua, ante la vista romana, ante la vista de los fariseos y saduceos en el Gólgota, ante la vista y el pensamiento de ellos, fue considerado un derrotado. Pero ante la vista del Padre y ante hacer la voluntad del Padre en la misión de Yeshua, Yeshua estaba triunfando. Aleluya. Yeshua estaba gozoso. El gozo de Dios estaba en su corazón. Por eso pudo decir, Padre, perdónales, porque esta gente no sabe lo que están haciendo. Ellos no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Aleluya. De hecho, ni siquiera saben que están contribuyendo en su ignorancia para que Dios los redima, los salve y les dé la oportunidad de recibir el perdón y la salvación. Versículo 18 de Romanos 14 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. De tal manera que el siervo del Señor, para ir concluyendo, ¿verdad? El siervo del Señor no debe ser contencioso ni codicioso de ganancias deshonestas. Y sería bueno que en otra ocasión compartiéramos el tema de ganancias deshonestas. ¿Qué es un mercader del templo? ¿Y quiénes son aquellas personas que la Biblia dice que harían mercadería del evangelio, obteniendo ganancias deshonestas? Le voy a dar un pequeño adelanto. Cuando tú eres un hombre de Dios, el Señor te sustenta, bíblicamente hablando, en el área de las finanzas, por el diezmo, por la ofrenda, el Eterno te permite administrar como parte de lo que Él prometió en su palabra, para que haya alimento en mi casa, para que tu casa, tu familia ministerial, sacerdotal, tenga alimento, tenga sustento, tenga como estar firme.
Entonces tú no tienes necesidad de que alguien te financie cosas, lo cual no quiere decir que no vayas a aceptar lo que dice la Biblia, que es la añadidura o la sobreabundancia. Dios dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición, ¿verdad? La Biblia dice, probad en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde. O sea, es bien bíblico que tú tengas hasta que te sobre y hasta que te abunde. Pero no para hacer adulaciones de que tú eres mejor que otros. Es para que tú puedas bendecir a otras personas. Y si alguien querrá o quisiera quitar lo que Dios a ti te ha entregado, dice la Biblia, que ese sería un devorador y Dios se encargará de reprenderlo, de echarlo fuera de ti. Aleluya. Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, oído con esto, y tengas hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, el apóstol, el pastor, el ministro, el que dirige la iglesia. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no dueño de las cosas de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, y algunos se reúnen con la copita, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, o sea, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, que vive en santidad, dueño de sí mismo, o sea, que tenga dominio propio de las cosas, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, que se mantenga la integridad de la palabra, para que también pueda exhortar, sigue diciendo el texto bíblico, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen las escrituras. En conclusión, el verdadero creyente en Dios son aquellos que son fieles seguidores y son mensajeros del Señor Yeshua HaMashiach. De hecho, permanecer en la fe implica lo siguiente. La palabra que emplea el hebreo bíblico para fe es la palabra emuná. Pero en la iglesia cristiana evangélica se enseñó la palabra fe desde el pensamiento griego. Y la palabra que emplea el griego es pistis pisteo, que básicamente significa seguridad, templanza o confianza. Pero seguridad desde el punto de vista de sí mismo, confianza desde el punto de vista de confiar en sí mismo, de creer en sí mismo, de elevar el ego, el yo, los logros humanos, en otras palabras, pensamiento positivo. Pensamiento positivo. ¿Está mal tener un pensamiento positivo? Por supuesto que no. Pero cuando el pensamiento positivo sustituye al pensamiento de Dios, ahí es donde tenemos problemas. En cambio, fe, del hebreo emuná, significa lealtad, fidelidad, confianza, esperanza, creer. ¿Qué nos está diciendo la Biblia cuando nos dice que Abraham es el padre de la fe, es el padre de la emuná? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Lo que la Biblia está diciendo es que Abraham es el padre de la fidelidad, mostró lealtad a Dios, mostró esperanza en Dios, se mantuvo confiando en Dios y permaneció creyendo que lo que el Eterno dijo acerca de él, Dios era suficientemente poderoso para llevarlo a cabo, para cumplirlo. De tal manera que cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que el texto nos está diciendo en este contexto, valga las redundancias, es que sin fidelidad, sin lealtad, sin confianza, sin esperanza,
sin creer o dudando, no podrás nunca agradar a Dios. O sea, si no nos mantenemos leales al Eterno, fiel a su palabra, esperanzados en su palabra, confiados en que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, entonces no creeremos lo que debemos en verdad creer, porque para el que cree la palabra, todo es posible, porque todo lo que Dios diseñó para ti es posible que tú y yo lo podemos disfrutar a plenitud. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Yahweh en Jeremías 29:11, planes de bien y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Entonces la gente no está caminando realmente en fe, está caminando en pensamiento positivo, desarrollando sus ideas, sus pensamientos, sus doctrinas, satisfaciendo sus vientres, llevando y direccionando sus ministerios conforme a sus ideas o concupiscencias, que muchas de ellas, aunque estén cargadas de buena voluntad, están llenas de errores, de engaño. Los objetivos no son los correctos. Y la Biblia nos dice y nos invita a tener puesta nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la fe, el que se mantuvo leal, fiel, esperanzado, confiado, el que cumplió la misión, el que creyó que el Padre lo había enviado. Es aquel que se mantiene firme aunque los cielos se desplomen. ¿Qué nos dice la Biblia, amados? Que los que confían en el Señor, los que tienen fe, los que tienen emunad, somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Armoed es la palabra que emplea el hebreo para referirse al monte de Sión. Aleluya. Y el monte de Sión quiso ser sacudido en un momento determinado. Cuando el rebelde Luzber, el sello de la perfección se levanta para tratar de dar un golpe de estado al gobierno, a la legislación, al concilio celestial, y sentarse a los lados del norte, en la silla que fue creada solo para que fuese ocupada por Yeshua, porque Yeshua es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación, el único que es como Yahweh. Miguel en hebreo significa el que es como Yahweh. Y a Miguel, al que es como Yahweh, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, ángeles, querubines, serafines, seres humanos, demonios en rebelión, confiese que Yeshua HaMashiach es el único, es el amo, es el portador de la gloria del Padre. Es el templo del Dios viviente. ¿Qué templo me vas a hacer?, le dijo Dios a David. El templo que puede contener la gloria del Padre no lo puede hacer un hombre. Por eso el Padre Eterno se encarnó. Y el templo llamado Yeshua HaMashiach contiene el peso de la gloria del Padre. Él dijo: derribad este templo y en 3 días lo volveré a edificar, lo volveré a levantar. Los rabinos deberían tener, los sacerdotes deberían tener revelación de las Escrituras. Deberían entender que Él le dijo a David: ¿qué templo me vas a hacer? Te daré un diseño, te daré un mensaje tipológico en el tabernáculo y en este templo. Y el profeta Ageo le dijo: la gloria postrera de este templo, de esta casa, será mayor que la primera. Señalando la venida del Mesías. Y que el Mesías mismo estaría en ese templo construido de piedras. Y hoy en día la gente está construyendo su propia visión. Altaneros, arrogantes, que no conocen la gloria del Padre. Guías ciegos. Y ambos caerán en el hoyo. Y Dios
nos hace un llamado para que reflexionemos en nuestros caminos. La vanidad sacerdotal debe desaparecer de tu vida, porque hay un camino más excelente que Dios quiere mostrarte, un camino de gloria, y es el hacer, el llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial. Es que tú dejes de ser un ministro, un pastor asalariado. Deja de pensar en lo monetario. Deja de pensar en las riquezas. Las riquezas que Dios tiene para ti son aquellas que superan el dinero. Dios está sumamente interesado en suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero siempre y cuando atiendas al pueblo que Él te ha confiado. Siempre y cuando ores e intercedas para que el Padre te dé lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzadas y despertar tu oído para que oigas como los sabios. Y según la Biblia, el sabio es aquel que tiene temor a Dios, reverencia delante de Dios. Espero que este tema haya servido de bendición para ti. Que Dios nos dé una nueva oportunidad para seguir compartiendo de el pan de vida, de la palabra que liberta, la verdad que puede libertar tu vida. Quiero invitarte y aprovecho la ocasión para extenderte la invitación, valga las redundancias de palabras. Hoy a las 6 de la tarde estaré teniendo nuevamente un en vivo para llevarles un mensaje acerca de la importancia y de la urgencia que hay en el corazón de Dios para que tú y yo tengamos un cuerpo saludable y recibamos el milagro de la salud, de restaurar nuestros cuerpos, de que el templo y la morada del Espíritu Santo estén en perfectas condiciones para que tú y yo podamos disfrutar la vida y desarrollar el ministerio que Dios nos ha confiado. Así que te espero hoy a las 6 en punto de la tarde, hora Venezuela. Gracias a todos ustedes por permitirme llegar a sus corazones con el mensaje de fe y de esperanza en estos tiempos de crisis. Que Yahweh les dé shalom.